ejercicios de análisis. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a déjenme agotar el tema, solo que no está abierta mi diapositiva por aquí. Ahora sí. Bien, fíjense ustedes que la clase pasada no les hablé de este tema, ¿verdad? O sea, importancia del proyecto de vida profesional. Creo que no lo vimos, ¿verdad, muchachos? No vimos esta presentación. Me parece que no más. No, nada más hablamos del video, me parece. Y bueno, quiero comentarles a ustedes que había yo dicho en relación a la evidencia integradora la clase pasada que hay un sinfín de elementos, muchachos, que nos, de opciones y de teorías que te invitan a reflexionar un poco acerca de cómo realizar un proyecto de vida. Entonces, ustedes y yo, bueno, yo les compartí uno que tiene que ver con lo que ustedes han venido revisando en su libro. Ya vimos el video la semana pasada que les habla como de una propuesta también diferente de cómo ir haciendo un análisis, ¿no? De este proyecto de vida. Y ahorita nada más como puntos medulares, y lo voy a decir muy rápidamente, es como abundar acerca de por qué es importante elaborar un proyecto de vida profesional. No se trata de que yo quiera convencerlos de que es verdaderamente importante, sino que ustedes tengan el conocimiento y ustedes lo sometan a análisis y que ustedes decidan si efectivamente para ustedes, para ti en lo particular, es importante realizar este proyecto de vida. Fíjense ustedes que yo creo que ante la incertidumbre que hemos vivido en estos últimos años, 8 meses que hemos estado pues en este resguardo y algunos más menos, ¿no? Porque pues bueno, de repente nos damos cuenta de que ha habido gente que tiene que salir a trabajar, que no queda otra opción más que andar en el transporte público, que no queda otra opción más que estar compartiéndose con otras personas porque tu trabajo te obliga a hacerlo. Hablo de sus papás, de su familia, ¿no? O de ustedes mismos, ¿no? Si han tenido que tomar la iniciativa de empezar a trabajar, dadas las circunstancias que pusieron a la economía en un shock muy particular. Y que entonces la planificación de un proyecto de vida puede tener un quiebre que a lo mejor en algún momento no se había considerado como para tu vida, ¿no? O sea, como que todo lo veníamos manejando bastante bien y pensando que la vida estaba muy floreciente y que nada podía movernos del esquema, y que una situación como la que estamos viviendo hoy genera quiebres en la economía familiar, y eso implica a veces que hasta nuestros alumnos los mueve, ¿no? Los sacude el asunto de decir, ¿sabes qué? Necesitamos de tu apoyo, o que tú eres tan sensible y tan empático que es como papá, mamá, yo veo que está muy difícil, denme oportunidad, yo me voy a trabajar, o que los papás están en situación vulnerable de salud y es entonces pues yo me muevo, ¿no? O viendo que hoy lo que ha pasado ya en muchas familias, que se han ido, ¿no? Que se va el papá, la mamá, me refiero a que han fallecido, y hermanos, hermanas, ¿no? Que pues literal yo sigo creyendo que la parte del miedo es algo que alimenta al cerebro y a todo tu sistema inmunológico, y que hace que te debilites y que puedas ser muy agresiva cualquier enfermedad, ¿no? Y ahora, pues el asunto del COVID. Entonces, estas circunstancias, muchachos, cuando nosotros generamos planificaciones, no deja de ser importante que valoremos por qué sí a la planificación, ¿no? ¿Por qué sí a la proyección? ¿Por qué sí a mirar hacia el futuro, considerando esta planificación, esta proyección como un ejercicio para poder complementar con todo aquello que nosotros queremos? Entonces, bueno, vemos que al final de cuentas, muchachos, ya habíamos revisado que el proyecto de vida profesional abarca muchos aspectos, ¿no? Y todos esos aspectos tienen que ver con que si tú eliges una carrera profesional,
este va a impactar en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida futura de cómo te proyectas, qué quieres tener, la adquisición de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, es importante poder establecer prioridades en esta planificación. Y obviamente dentro de las prioridades tú tendrás que el planificar, tú tienes que considerar que te va a dar la oportunidad de pensar respecto a todas tus oportunidades o posibilidades laborales y qué es lo que quieres para ti. Es decir, yo ya vi cómo trabajan algunas personas y eso me encanta. Yo ya vi cómo se desenvuelven en determinados ámbitos y eso me gusta. Me permite como tener esa proyección laboralmente hablando. El que tú programes tus actividades, metas, planes o acciones te van a mostrar prácticamente el cómo puedes ir organizar, pero sobre todo, muchachos, el organizar implica el llegar al cumplimiento de eso que tú estás planificando. El proyecto nos muestra también, muchachos, qué pasos son los que vamos a seguir para cumplir esas metas que nos estamos planteando, ¿no? Y entonces, obviamente que cuando planteamos es también no dejar de lado que tú vas a tomar decisiones muy importantes, pero que lo más importante es que tú te comprometas, ¿no? Con ese proyecto. Porque si tú no te comprometes con tu desarrollo personal y profesional, entonces nos pueden ocurrir cosas como la historia de Dani. Y la historia de Dani, muchachos, se repite, pero por mucho, por mucho, por mucho en muchas cuestiones, ¿no? Es decir, pienso yo, por ejemplo, en aquellos jóvenes que hicieron su examen a Comipems y no quedaron en la escuela que querían quedar, como conozco un joven, ¿no? Que quería estudiar para chef y él estaba, pues, su posibilidad económica no le daba más que para hacer el examen, a irse a CONALEP. Ya ven que hay un CONALEP que son, sí los hay aquellos que son muy solicitados, como es el caso de la de trabajo social y como es el caso de, no me acuerdo bien si la carrera se llama bebidas y alimentos, algo así. En CONALEP está esa carrera que son archi solicitadas y que entonces este chavo no queda en esa carrera y le dan una carrera de metalmecánica. Estudia sus 3 años en un CETI se quedó, estudia sus 3 carreras de metalmecánica, sus 3 años, perdón, y él termina diciendo, pues, qué bueno que llegué al sexto semestre porque le quedó a deber, no sé si 1 o 2 materias y no concluyó el bachillerato. Y es como decir, pues, qué bueno, muchas gracias, pero yo me voy a trabajar a un restaurante, ¿no? Y entonces se va y se mete a un restaurante, estuvo trabajando en el Vips y empezó como garrotero, empezó después, ya lo pusieron en el área de cocina, a limpiar. Después de andar de afanero, lo pusieron a servir caldos, ¿no? Y empieza él a acercarse como cada vez más al chef, que era lo que él quería, estar como muy cerca del chef para aprender todo lo que él pudiera, ¿no? Y afortunadamente le va muy bien, después se cambia a otro, lo llaman a otro VIPS y le va muy bien porque entra como chef, aunque después una circunstancia personal lo hace tomar otra decisión, se va a trabajar a Polanco, le va muy bien, y después otra decisión personal que tiene que ver con una cuestión más de inseguridad la ciudad, lo obliga a tomar una decisión con su familia, a moverse de aquí, irse a Mérida. Entonces, vean ustedes cómo cuando nosotros nos comprometemos con un proyecto, si tú te comprometes desde un principio que lo tuyo tiene que ver con un área, enfócate porque si no después estás con la batalla de, no, ya me di cuenta después de 3 años que esta no era mi carrera, ¿no? Y es cuidado, sí es una cuestión invertida, pero es una pérdida al final de cuentas porque es como tener que volver a empezar otra carrera, aunque tú hayas adquirido conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle vuelta a esto y entonces recuerda siempre que tú debes de llevar a cabo una reflexión, la anotación de tus aptitudes, los antecedentes. No voy a regresarme con ello porque ya lo revisamos, ¿no? ¿Cuál era cuál es el anecdotario que tú tienes, que es la primera parte de tu planificación? Y pues bueno, se supone que ustedes ya lo hicieron en su libro, ¿no? Y los pasos del proyecto, muchachos, pues aquí vean ustedes que lo repite también en 4 puntos, que es la reflexión, ¿no? El rendimiento de tus estudios, tu visión resumida de la trayectoria que tú llevas, la reflexión acerca de las consecuencias de lo que has hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es la síntesis? Tus aptitudes, mis valores, mis conocimientos, adquisiciones, agregar tus fortalezas y debilidades que ya también ya las hiciste. Revisar la información profesiográfica que de alguna manera ya lo estuvimos haciendo, el preparar tu portafolio de proyectos de vida, ¿no? Es decir, ese proceso de construcción que tú vas a hacer y, por supuesto, el asunto de la toma de decisiones. Bueno, rápidamente fue como otra vez dar ese repaso y volver a insistirles la importancia de este proyecto.
Vamos a hablar de las necesidades de la jerarquización que propone el psicólogo Maslow. Abraham Maslow, él propone en 1943 una teoría que él la formula en función de la jerarquización de las necesidades y de las necesidades humanas. Esta jerarquización, muchachos, es una jerarquización que se ocupa, como muchas otras cuestiones, dentro primero de la administración de las empresas. Y entonces establecen como, qué debemos hacer para que nuestros trabajadores puedan estar más a gusto, más contentos, etcétera. Y entonces ellos hacen todo un planteamiento, él hace una propuesta porque este es un rollo que tiene que ver con lo administrativo. Sin embargo, como ocurre con muchas cuestiones que se aplican en lo administrativo y en lo empresarial, se jalan hacia el desarrollo personal. Y cuando se jalan hacia el desarrollo personal, lo que se trata de hacer es cómo aplicamos esto, pero directo a la persona, ¿sí? Chicos, me dan solo unos segunditos, no me tardo demasiado, solo unos segundos. Listo, perdone, chicos. Y vamos a empezar entonces a revisar. ¿Qué es lo que analiza Abraham Maslow en esta pirámide? Cuando se empieza a aplicar al desarrollo personal y en la parte de la psicología se empieza a aplicar a las personas, ya directamente como un análisis personal, es lograr comprender que cada uno de nosotros podemos ir avanzando en esta pirámide en la medida que vamos cumpliendo con cada uno de los escalones, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la pirámide va de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, como parte de ustedes saben mucho más que yo de esto, cuando se generan construcciones, ¿cuál es la parte medular de una construcción, muchachos? La cimentación. Claro. Y entonces, en la medida que esa cimentación queda perfectamente, tú estás asegurando más un inmueble para evitar, no sé, posibles desgracias más adelante. Y obviamente, estás poniendo como el antecedente de todo lo que tú puedes construir hacia arriba. Es decir, si tú, dependiendo del tipo de cimentación que ustedes pongan, pues es el tipo de construcción que están llevando ustedes a cabo hacia arriba. Me refiero a hoy, por ejemplo, que se ocupa tanto en las unidades habitacionales que meten, en lugar de meter cimentaciones profundas, lo que hacen es meter planchas de concreto para poder darle como ese cimentaje. O ahora que se ocupan esos gatos hidráulicos o la cimentación hidráulica para los edificios sumamente altos, que permite que cuando hay un temblor, en lugar de que estos se muevan de manera no rítmica, promueven que haya un ritmo en el movimiento, en la oscilación, y que pueda haber, me decía una amiga, ¿no? Que haya el último sismo le tocó en el piso 47, me parece. Ella trabajaba en el Instituto del Petróleo, y entonces habla de una oscilación del edificio de 4 metros hacia cada lado, ¿no? O sea, esa oscilación del edificio, y que permiten precisamente esos cimentajes poder hacer esto, que se mantenga muy sólida la construcción y que permita esas oscilaciones que imagínense ustedes, ¿no? O sea, yo me imagino 4 metros, qué barbaridad, ¿no? Es horrible, yo pienso que ha de ser tremendo, ¿no? Pero bueno, aquí cuando lo aplicamos en la pirámide de Maslow, lo que te está diciendo es el cimentaje, que es precisamente el nivel de las necesidades fisiológicas básicas, si no está cumplido ese nivel del cimentaje de esta pirámide,
para arriba no puedes construir absolutamente nada. Y ahorita voy a ir aclarando por qué esta teoría empieza en esta forma, ¿no? Y entonces, bueno, vean ustedes, muchachos, que esta pirámide que propone Maslow tiene 5 niveles, en donde 4 son fundamentales, ¿sí? Esos sí son indispensables, pero hay uno, el último, que al final de cuentas, si bien es importante, no es necesario y no todo mundo llegamos a ese último punto, ¿sale? Entonces, vamos a revisar el nivel 1. ¿Quién nos quiere leer, por favor, el primer nivel? Y adelante. Quien pueda, adelante, por favor. ¿Nadie quiere? Yo, profesora. maestro. Bueno, podemos empezar con Esteban y luego nos ayudas, Eduardo, con el segundo, por favor. Adelante, maestro. ¿Y Esteban. puedo después yo, maestra? Claro que sí, Jennifer. Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Sí, dice, necesidades fisiológicas básicas. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis, como respirar, beber, dormir, comer, liberar desechos corporales o mantener relaciones sexuales. Excelente. Muy bien. No se vale que vayan con el argumento con sus papás de no puedo vivir, papá, si no tengo relaciones sexuales, ¿no? No, por favor, para que no vayan después sus papás a querer demandarme a mí por estar diciendo cuestiones. Está vinculado el asunto de las relaciones sexuales más con la situación de la reproducción, ¿no? Como necesidades básicas fisiológicas, ¿sale? Fíjense ustedes, muchachos, que yo quisiera que ustedes se coloquen en el asunto de ¿qué pasa cuando después de varios días tú no has podido dormir lo que necesitas dormir? No has podido conciliar el sueño como debieras de tener esa posibilidad de conciliarlo. O sea porque tiraes el estrés de las tareas, porque tienes mucha tarea, porque no te organizaste bien, porque tienes muchas actividades, porque estás estudiando y trabajando y entonces en la madrugada es cuando te pones a trabajar en lo que tienes que hacer y te tienes que levantar temprano y no has dormido lo suficiente. ¿Cómo estás cuando ocurre esto? Si les ha pasado o cómo han visto que está la gente que tiene problemas, porque mucha gente adulta mayor tiene problemas para poder dormir, para poder conciliar el sueño durante la noche. Y entonces, ¿cómo están durante el día? ¿Quién ha tenido esa oportunidad? Pues está cansado, fastidiado, molesto y pues con mucho sueño, más presionado y sin tanta energía para seguir haciendo las cosas. Excelente, Eduardo. ¿Se dan cuenta cómo si yo no tengo cumplida esta necesidad básica del descanso, entonces durante el día soy una persona muy irritable, una persona que no estoy rindiendo en lo que yo debiera de rendir, una persona que te quedas dormido donde quiera, ¿no? Porque verdaderamente está el cansancio que entonces no puedes producir. Yo no sé, pero digo, no sé si les ha tocado a ustedes tener compañeros que desde la secundaria o ahora este año que tuvieron para convivir hace dos años, de chavos que se quedan dormidos, o sea, por más que hacen el esfuerzo por mantenerse activos, se quedan dormidos durante la clase, pero de pensar de profundamente dormidos, ¿no? Y que es como decir, ni siquiera es que sean descansos, o sea, al final de cuentas son sueños sobresaltados en cada momento porque llegará tu maestro y se molestará o tus compañeros estarán riéndose de ti o te estarán picando la costilla para que te despiertes y entonces ni siquiera es que tengas esa posibilidad del descanso. Si tú no logras tener esa cubierta, esta situación, tú no vas a poder estar rindiendo en las otras áreas que le continúan en esta pirámide. Pensemos en los tiempos, muchachos, de guerra, ¿no? Si nos ubicásemos en el tiempo como la situación del nazismo, queriendo liberar al mundo de todas aquellas personas que no eran las ideales para sobrevivir, en donde ellos decidieron cuál era el estándar de idoneidad que se necesitaba para poder ser un hombre, ¿no? Una mujer, el cómo para ellos personas con enfermedades eran gente que tenían que ser eliminadas y que entonces piensen ustedes en estos campos de ay, se me fue la palabra, muchachos, los campos de aislamiento que tenían ¿Campos de ellos. concentración o de Muchas, trabajo?
Muchas gracias. En los campos de concentración que ellos tenían, en donde además eran campos de concentración y de trabajo, en donde el trabajo era tan forzado y someterlos a situaciones verdaderamente extremas que la gente, si algo tenía, era la parte primordial, era sobrevivir, y sobrevivir porque faltaba alimento, sobrevivir porque ni siquiera tenían resuelta la situación del vestido, ¿no? El asunto de poder no padecer del frío, por ejemplo, ¿no? O de las situaciones inclementes del clima, pues es como que decir, estar verdaderamente en una situación tan agravada que no estás pensando, ¿sí? En si tú te amas o no te amas, no estás pensando en, ay, cómo quisiera pertenecer a tal grupo, ¿no? Ay, qué crisis de la adolescencia estoy viviendo. No, no hay nada de ello. La parte fundamental es sobrevivir, y sobrevivir implica no estoy siendo bien alimentado, no estoy teniendo lo suficiente para poder beber, ¿no? No estoy teniendo, ni siquiera estoy cumpliendo mis necesidades corporales como debiera de ser, porque no hay ni siquiera las condiciones. Entonces, en esos momentos que pueden ser estas situaciones tan críticas como de guerra o de hambrunas, ¿no? Verdaderamente es imposible pensar en que tú puedas tener la concentración para seguir ascendiendo esta escala en la pirámide. De ahí la importancia de comprender esta pirámide, ¿sale? Vamos a la segunda, al segundo nivel. Adelante, Eduardo. Nivel 2. Necesidades de seguridad. Cada persona necesita sentirse protegida. Tipos de seguridad: física, de empleo, de ingresos y recursos, moral y fisiológica, familiar, de salud, contra el crimen, de la propiedad personal y otros. Muy bien, gracias, Eduardo. Entonces, fíjense ustedes, llegamos a este segundo nivel que nos habla de la seguridad, ¿no? Y esa seguridad, vean ustedes que no habla de la situación de la inseguridad social, habla de muchos aspectos que se deben de cumplir para que yo pueda pasar acá. Vean ustedes cómo en este nivel de seguridad sigue hablando de la seguridad fisiológica. Es otra vez la cuestión de si yo no tengo salud, difícilmente voy a poder estar pensando en el nivel que sigue, que es este de seguridad. Si no tengo la situación de saber que va a haber un médico que me va a atender, entonces es difícil que yo me pueda brincar a este nivel. Fíjense ustedes que yo no sé si a algunos de ustedes les tocó en este momento de pandemia tener que ir a un hospital. ¿A alguno les tocó y nos pudiera platicar cuál fue su experiencia, particularmente en los tiempos de esas olas altas de crisis en el sector médico? ¿Alguien tuvo la difícil necesidad de tenerse que ir a parar a un hospital por llevar a algún familiar o por sí mismo? Bueno, en mi caso yo no fui, sino que mi madrina se enfermó Sí. y cuando fue al doctor nos contó que la fila estaba muy larga, que tardaban mucho en pasarla y que adentro estaba lleno, muy lleno, estaba saturado el hospital, que había personas llorando, que porque les comentaban que sus familiares habían muerto y así, que sí estaba muy feo y muy tenso el ambiente en el hospital. Gracias, Nicole. El asunto de pedirles el ejemplo, muchachos, es que veamos cómo en una situación de crisis, si tú no tienes la seguridad de un servicio médico, es difícil que te puedas mantener en este nivel, porque lo que necesitamos es seguridad. Y esto que dice Nicole, o sea, lo pregunto con ustedes porque es como que no vivamos como en la fantasía de que todo estuvo maravillosamente bien, ¿no? Yo quiero decirles a ustedes que el año pasado, por estas fechas, bueno, de hecho, desde que empezó todo el proceso de la pandemia, una de mis hermanas siempre nos ha apoyado para todas las cuestiones médicas con mi papá, ¿no? Sin embargo, hoy ella tenía otra prioridad que atender y bueno, yo le ofrecí a mi papá que yo iba a la clínica para que le dieran su medicamento, ¿no? Su medicamento mensual.
Entonces me tocaba irme a formar. Y entonces cuando yo empecé a ir, yo fui como en el mes de octubre. Y entonces en el mes de octubre, a las 6 de la mañana, sin ningún problema, algún día llegué en octubre del año pasado y a las 10 de la mañana llegué a preguntar que cómo estaba la dinámica para poder obtener una ficha. Y en ese momento me dicen, ¿sabe qué? Tenemos fichas para la tarde, a las 10 de la mañana. Entonces, maravilloso. Pues entonces me puede dar una ficha para mi papá para el medicamento. Sí, me la dan. Al siguiente mes, que es noviembre, entonces yo llego a la clínica porque te dicen, la mecánica es que te vengas a formar desde muy temprano, porque a las 7 de la mañana se empiezan a repartir las fichas. Y esto es en el ISSSTE, muchachos. Y entonces llego a la clínica, pero otra vez dije, bueno, pues si a las 10 de la mañana había la vez pasada, pues voy a ver, yo creo que sí puedo conseguirlo. Pues llego otra vez hacia las 10 de la mañana y me dicen, no, tiene que venir a las 6 de la mañana. En esa ocasión llegué a las 6 de la mañana, me formé y sí alcancé ficha, ¿no? Entonces, para la tarde, ¿no? Al siguiente mes, que es diciembre, yo llego el primer día a las 6 de la mañana y había una fila, muchachos, como dice Nicole, enorme, enorme de gente formada para poder, y con un frío, porque no sé si se acuerdan que en diciembre del año pasado hubo una temperatura muy baja, ¿no? Y entonces, pues no alcanzamos. O sea, la gente que entró de la fila, hagan de cuenta que los únicos que alcanzaron ficha fue una tercera parte de la fila. Y entonces yo me empiezo a agobiar el medicamento, ¿no? Hacía falta el medicamento. Al día siguiente digo, pues tengo que ir más temprano, y ahí voy yo, ¿no? No me di el tiempo, no lo medí. Y llego a las 5 de la mañana y la fila estaba a la mitad de donde yo había llegado un día antes. Y entonces me formo y dije, sí voy a alcanzar ficha, ¿no? Lo mismo, muchachos. O sea, a la mitad de la fila y nos dicen, se redujeron fichas, tenemos la mitad del personal, ahí empezó con el problema así. La mitad del personal está infectado de COVID, los han estado descansando, entonces la clínica está funcionando al 50% y entonces pues hasta donde alcancen las fichas y de nuevo quedo fuera de que me den la cita. Bueno, tuve que irme a las 3:30 de la mañana, llegar a las 4 ahí a la clínica y afortunadamente alcancé a entrar dentro de los 10 últimos que alcanzamos ficha. Yo me recuerdo llegar ese día a la casa llorando, ¿no? Pero no porque me hubiera tocado esa ficha, me empezó a angustiar tanto porque yo le decía a mi señor, le decía a mi esposo, le decía, oye, es que, ¿qué está pasando? O sea, esto está colapsando. Y empiezas entonces en este nivel de la seguridad, te desestabiliza tanto que todo lo demás ya no importa, o sea, ya no importa el siguiente nivel de pertenecer en lo social, no importa ya otras cosas, porque entonces aquí empiezas, ¿qué va a pasar con el medicamento? O sea, mi papá necesita el medicamento, sí, se lo podemos comprar, pero ¿cuánto tiempo vamos a poder estárselo comprando? Porque además ocupa un medicamento súper carísimo. Entonces, es como empezar como en la dinámica de la angustia, de qué va a pasar. Y en la medida que tú te desestabilizas en este nivel segundo, fíjense nada más, vamos en el segundo, es todo lo que implica el asunto de no poder tener satisfecha esa necesidad de seguridad de salud, ¿no? Porque entonces hay una crisis que esta pandemia vino a sacudirnos tremendamente. Entonces, y empezó a darnos tanta inseguridad que entonces nos empezábamos a cuidar de todo el mundo, ¿no? No es gratuito el tema de la discriminación que hubo cuando venían médicos o enfermeras en un transporte que hasta les decían cosas de que se bajaran y empezar a ofender a la gente porque el miedo, entonces ahí el miedo empieza a paralizarte y decir, no, pues mejor que se muera este doctor a que me vaya a venir a contagiar. Y empieza a haber todo un desequilibrio, pero verdaderamente tremendo. Aquí en esta parte de las seguridades, muchachos, no me acuerdo si les pregunté, pero si alguno de ustedes ha leído el libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, es un libro verdaderamente crudo en donde te habla que una sociedad que está cubierta y que está, pareciera hasta el 4.º nivel, puede venirse al primero cuando hay una crisis. Y el libro narra como, hace un análisis nada más, obviamente, como que la gente se empezó a quedar ciega, ¿no? Y entonces, como veían que era una infección, entonces a la gente a esos ciegos los empezaron a recluir, como veían que era muy altamente contagiable el asunto de irse quedando ciegos, los empiezan a recluir en un psiquiátrico, ¿no? Que funcionaba antes como psiquiátrico, pero ya ahora estaba vacío, y empieza a ser cuidado por los soldados. Y entonces los soldados empiezan a tener tanto miedo de que los vayan a contagiar que el proveer los alimentos los ponen en caja y amarraban lazos y era como que se vaya la caja hasta allá, lo recibían todos los ciegos
Y después entre los diferentes lugares que tenían cada grupo de gentes que iba llegando, porque cada vez eran más y se empezaban a llenar las diferentes salas, ¿no? Y entonces se define como salas muy grandes donde había muchos camastros y donde se iban llenando y entonces se llenaba otra sala y cada vez había más gente ciega y entonces las necesidades de ir a defecar a un lugar ya no son tan importantes porque lo que importa es defecar y orinar y no importa que sea al lado de tu cama, no importa que andes pisando que te andes moviendo entre los desechos orgánicos de toda la gente, porque lo más importante es sobrevivir y porque entonces después la comida, cada sala empieza a organizarse de que tenemos que jalar más comida porque ya nos están dando menos. Y llega el momento en que ya no los abastecen, llega el momento en que ya los soldados ya no están ahí apuntándoles para que no se acerquen a la puerta, sino que ya no hay soldados. Y empiezan ellos a salir y se dan cuenta de que toda la ciudad está vuelta a un caos. Entonces es, ante una situación de crisis, ¿no? Llámese económica, llámese de guerra, llámese de salud, de estar en un cuarto nivel, puedes llegar hasta otra vez al primer nivel porque no están cubiertas las necesidades. Entonces, vean ustedes cómo esta necesidad de seguridad es esta seguridad cuando tú naces, que te alimentan, te cambian el pañal, son las fisiológicas. Pero el abrazo, el amor, ¿sí? El asunto del te sientes acogido es este nivel número 2, ¿no? Que si no está cubierto, muchachos, es difícil volver a transitar en el nivel 3. Adelante, Jennifer. Sí. Nivel 3. Necesidades de aceptación social. Relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son necesidades como la pertenencia a un grupo, la amistad, el afecto o el amor. Perdón, ahí debe de ser afecto, el afecto y el amor. Gracias, Jennifer. Sí, fíjense ustedes cómo entonces llegamos al tercer nivel, que es una vez ya cumplidas mis necesidades fisiológicas, mi necesidad de seguridad, ¿no? En donde tengo todas las garantías para poderme mover, viene la aceptación social. Y la aceptación social es en la pareja, es con los amigos, es en la familia, es ese cobijo que te da el entorno social inmediato que tú tienes y que obviamente todo mundo vamos buscando, ¿no? Y que es en cada lugar a donde llegamos, sea nuestra escuela, necesitamos pertenecer, necesitamos esa aceptación, porque de lo contrario impacta mi autoestima, impacta mi sentirme bien, impacta, aunque digamos, a mí no me importa, ¿no? Si no me aceptan, ellos se lo pierden y demás. No, somos seres sociales y por ser seres sociales siempre estamos en la necesidad, porque el no ser aceptados, muchachos, implica el sentirnos vulnerados, el sentirnos hechos a un lado, el sentirnos los bichos raros de un espacio donde estamos nosotros coincidiendo, ¿no? Entonces, vean ustedes, el amor es el que pondera mucho en este nivel, ¿no? El asunto de la aceptación. Vamos al nivel 4. ¿Quién gusta leer, muchachos? Yo, profesora. Adelante, Carlos, gracias. Nivel 4. Necesidades de autoestima. Tanto dentro como fuera de la familia, las personas quieren que los demás reconozcan sus esfuerzos, sentirnos apreciados y valorados por los demás. Claro, la autoestima, muchachos, por mucho que al final de cuentas la autoestima, si la definimos, es el amor hacia ti mismo, ¿no? Sin embargo, ese amor hacia ti mismo está siempre muy reforzado por todo tu entorno social. O sea, no es solamente que yo me aprecio, sino que también es los otros logran ver ese aprecio que yo tengo hacia mí y que tengo hacia los otros. Y es, al final de cuentas, muchachos, como seres humanos, estamos definidos como seres sociales. No hay otra, somos seres sociales necesariamente. Y en ese sentido, aun cuando yo tengo una fortaleza muy firme, si no es reconocida esa fortaleza de amor propio de los demás, es también muy complejo que yo pueda establecerme en este nivel de sentirme satisfecho, ¿no? Como en esta necesidad. Hasta aquí, muchachos, estas son las necesidades que son y nos comparten con todos los seres humanos. Hasta aquí. Y la que sigue, al final, es una necesidad que no necesariamente todo mundo la buscamos, ¿no? No necesariamente. Entonces, ¿quién nos quiere leer la última, por favor? Puedo yo, profesora. Voy con Alexa y luego, ¿quién más me abrió su micrófono? Porque tengo otra diapositiva, ¿eh? ¿Quién más para que me ayude? Yo, profesora. Yareli, claro que sí. En la siguiente, Yareli, me apoyas, por favor. Adelante.
Gracias, Alexa. El nivel de la autorrealización, muchachos, tiene que ver con el asunto de trascender, en donde ya no solamente es importante mi figura, sino trasciendo de tal manera que lo que sigue es qué puedo hacer por la humanidad. Por eso les decía, el último nivel no necesariamente todo mundo aspiramos a él, sino que hay gente muy dedicada. O sea, piensa en un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Gente que va más allá de quedarse solamente en la situación de estoy bien, vivo en paz, todo bien, ¿no? Conmigo. Y no, van más allá, que es, ¿qué hago por el otro? Que esa es la parte que te lleva a la autorrealización. Insisto, no todo mundo la buscamos, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar ahora entonces con el tema del cuadro FODA. Déjenme ver la hora, porque luego yo sé que yo me apasiono hablando. Ok, tenemos muy buen tiempo. Ahora sí, Yareli, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, profesora. Cuadro Gracias. FODA. FODA es una herramienta de planificación estratégica diseñada para realizar un análisis interno, fortalezas y debilidades, y externo, oportunidades y amenazas. Es un tipo de diagrama que se utiliza habitualmente en los negocios y en la educación para estudiar los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas en una situación determinada. Gracias, Yareli. ¿Se acuerdan ustedes que cuando les explicaba yo esta parte del FODA, para cuando tenían que hacer sus actividades de libro, yo les decía que hay que distinguir perfectamente que el cuadro FODA está dividido en dos partes fundamentales? Lo interno, que sí depende de mí, que yo puedo mover, que yo puedo manipular, y lo externo, que no depende de mí, que es lo que ocurre fuera de mí, pero que me afecta a mí directamente. Y ven ustedes de nuevo, el cuadro FODA, al igual que la pirámide de Maslow, es una herramienta, como ya nos leyó Yareli en el segundo párrafo, que habla, fíjense bien, que se utiliza habitualmente en los negocios y la educación, ¿no? Para estudiar puntos fuertes, etcétera, pero que es, primero se aplicó a las empresas, a la industria, y después entonces se jala esto para aplicarlo en en el ámbito del desarrollo humano, es como se va aplicando. Y entonces, ya habíamos revisado que la situación de las fortalezas es que tú revises, recuerden ustedes, fortalezas, las fortalezas pertenecen al ámbito de lo interior, ¿no? Lo que está en mí. Las oportunidades es exterior, ¿sí? Para que vayamos ubicándolas. Y esas fortalezas son las capacidades especiales con las que tú cuentas. Aquí habla de la empresa, pero lo vamos a aplicar a ti, a tu persona. Es con esas fortalezas que tú cuentas, que sí dependen de ti, que tú las puedes mover y que te colocan a ti en una posición privilegiada, que es, esas fortalezas las tengo yo porque no las tiene todo mundo, ¿sí? Y tú defines cuáles son esas fortalezas y que tienen que ver con tus capacidades, tus habilidades, ¿sale? Y que es todo aquello que tú desarrollas, pero como potenciándolo muchísimo. Y cuando hablamos de las oportunidades, esto es hablar de lo externo, que es lo positivo, ¿sí? Aquí tenemos como la parte positiva, pues, del cuadro FODA, y que es todos aquellos factores que resultan positivos, pero que son ajenos a ti. Y es que influyen en las decisiones que van a tomar como personas y que depende también mucho de esas oportunidades, el cómo tú te puedes mover o apuntalar para lo que tú decidas realizar en tu vida. Y ahora estamos en la parte negativa del cuadro FODA, que tiene que ver con tus debilidades. ¿Cuáles son esos factores que provocan que tú tengas una posición desfavorable respecto a cualquier decisión que tú vayas a llevar a cabo? ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de las amenazas es ¿cuáles son las cuestiones que están fuera de tu alcance para controlar, pero que te afectan de manera directa o indirecta? La inseguridad, ¿no? En la que estamos viviendo, la situación de la desaparición de personas, la situación de la violencia exacerbada, la situación de la economía, la situación de la salud, ¿no? Que estamos vivenciando en este momento. Entonces, muchachos, estas dos herramientas que hoy acabo de compartir con ustedes y ojalá que les haya yo podido aportar un poco más de lo importante que es saberlas utilizar para beneficio personal.
Si tú al final de cuentas y al término de estar utilizando las herramientas sigues repitiendo como perico lo mismo que has repetido desde la secundaria, entonces no te ha quedado claro para qué es esta herramienta. Y la herramienta tiene que ser utilizada como para decir, si yo ya detecté que una de mis debilidades es que soy una holgazana, ¿no? Y veo que tengo unas fortalezas, lo que yo tendría que hacer es, ¿cómo apuntalo mi ser holgazana para convertirla en una grandísima fortaleza para mí? Y entonces es como decir, ya me di cuenta de que yo soy holgazana, lo que tengo que hacer es, si de verdad quiero alcanzar una prospección para mi carrera profesional, pues tengo que modificar hábitos y tengo que modificar actitudes ante mi trabajo, mi compromiso con la escuela, y entonces tendré que empezarlo a hacer. Y esto lo convierto entonces en una maravillosa fortaleza para mí, haber convertido esta holgazanería en una cuestión de más proactiva, de más movimiento, y ya lo convertí. Entonces, para mi siguiente análisis FODA, ¿volverá a aparecer que soy una holgazana? Pregunto. Pues no, bueno, ya no tendría que aparecer porque se supone ya estarías mejorando eso. Claro, claro, Eduardo. Por eso es que yo les insisto a ustedes. Si tú revisando tu cuadro FODA, hoy sigues diciendo, soy flojo, ¿no? Y eso lo dijiste en la secundaria, entonces no has hecho lo que te corresponde para poder convertir esa flojera y traspolarla a una maravillosa fortaleza, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer con la parte de fuera. Fíjense ustedes que les preguntaba yo a mis jóvenes de primer semestre y les decía que cómo se sentían con la situación de poder regresar ya ahora sí a aulas. Y entonces los chavos decían, es que la verdad, maestra, como que suena padre, pero una chica decía, a mí me da tanto miedo salir a la calle, y yo le decía, pero miedo, ¿por qué no? A ver, ¿dónde está el miedo? Y entonces ella decía, pues en el tema de la inseguridad, porque ya ve todas las noticias, siempre sale jóvenes desaparecidos, jóvenes muertos, jóvenes, ¿no? Entonces como que trae un tema muy tremendo de un temor por la situación de la no seguridad, ¿no? Y entonces yo le decía, ese miedo, ¿que dónde lo colocamos en el FODA, muchachos? ¿Dónde lo colocamos? Sería pues, como yo siento que sería un poco más psicológico, ¿no? Entonces tendría que quedar en el segundo nivel, ¿no? No, porque yo te pregunto a ti, en el FODA, Eduardo, si yo tengo miedo a la inseguridad, ¿no? O sea, tengo miedo a la inseguridad. En el cuadro FODA, ¿sí? ¿Dónde vamos a acomodar este miedo a la inseguridad que yo tengo? ¿Podría ser en debilidades? Es debilidad en función de que soy miedosa, ¿no? Pero la inseguridad que hay en el país depende de mí. Depende de mí poder Sí, en modificar. amenazas, ¿no? Entonces podría quedar en amenazas. Es una amenaza. Y entonces, ¿cómo puedo convertir esa amenaza en una oportunidad? Entonces, es un tema difícil, porque ¿cómo voy a controlar la amenaza? No la puedo controlar y no podemos. Pero sin embargo, lo que yo puedo hacer es que si yo voy a la escuela, entonces pregunto, oiga muchachos, ¿quiénes van para Santa Marta? No, pues yo voy. Ah, ok. Y empezamos a hacer redes, ¿no? Y las redes son, fíjate que por mí viene mi papá, ¿no? Y en el carro caben otros 3. Oye, papá, ¿hay posibilidad de que nos podamos llevar a 3 compañeros y les damos un aventón para a dónde vaya, ¿no? Oigan, no hay carro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si salimos juntos, ¿no? 5, 6, 7, 8, ¿no? Y nos vamos entonces juntos en un transporte y vamos juntos, nos vamos acompañando. Entonces es sacar y obtener oportunidades, porque entonces me va a permitir convivir, me puede hacer me va a abrir puertas como para consolidar amistades, ¿no? Podrían ser esas cuestiones de traspolo la situación de la inseguridad y la convierto en una maravillosa oportunidad que es, no acabo con la inseguridad, pero sí hago cosas en pro de mejorar mi estado de angustia en el que vivo y me permite entonces socializar más y me permite convivir, me permite consolidar lazos de amistad y entonces lo estoy convirtiendo en una oportunidad, ¿no? Porque en la medida que yo me quedo estancado y tengo miedo por la inseguridad, entonces me paraliza y no me muevo. Y entonces no voy a poder aplicar este cuadro FODA de manera positiva como debiera de ser, porque para eso es el cuadro FODA. ¿Sí, muchachos? Espero con esta explicación sencilla, correteada,
poder aportarles un poquito más de elementos, pero para que ustedes puedan comprender la importancia de utilizar estas herramientas para bien. Y no que cada vez que llegue un cuadro FODA a tu mano digas, ay, otra vez del cuadro FODA. No, 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 no. Es, a ver, de mi último cuadro FODA yo dije esto, ¿qué he mejorado? ¿Qué se ha movido? ¿Dónde es que ya logré hacer cosas? Porque fíjense ustedes, la inseguridad, yo les hablaba de este joven, ¿no? Que termina yéndose a Mérida. Es una debilidad, una situación, no, una amenaza, que fue, sí les platiqué, ¿no? De que a este chavo lo levantaron en Xochimilco a las 12 de la noche. Él iba llegando de su trabajo, ¿no? Y lo levantan, lo suben a un carro y lo llevan amenazado diciéndole, ¿cómo te llamas? Y él dice, soy fulano de tal. Y le dicen, no es cierto, lo golpean ahí en el carro, le dicen, no es cierto, dinos su nombre. Y él dice, por favor, les juro que soy tal persona. Ve, mi credencial del INE está en tal parte, revísala. Y entonces dice, ahí traigo dinero, por favor, tomen lo que quieran, déjenme ir, por favor, ¿no? Y no, lo amenazan, lo traen ahí envuelta, le hablan a una persona para decirle, oye, fíjate que nos equivocamos con la mercancía, ¿no? Y lo que alcanza a escuchar el joven es que le dice el que está hablando por teléfono, del otro lado, le dice, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces estos chavos siguen como, pues él habla, al final de cuentas lo llevan agachado en el carro y él dice que lo que hacen es se detienen después de una media hora de andar dando vueltas y suben a otro joven y a ese otro joven lo suben y le preguntan, ¿quién eres? Y entonces él da el nombre de la persona que estaban buscando. Y entonces a este joven le toca literal vivir una situación gravísima, o sea, muy, muy grave porque los llevan como para, no sé, algún rumbo hacia las alturas de acá de Xochimilco y dice que los bajan, que empieza él a caminar, lo llevan agachado, todavía agarrado el cabello y agachado y le dicen que no levante la vista y el joven, el miedo que él en ese momento tiene es el miedo al dolor y lo que él va pidiéndole es, no seas mala onda, mira, si me van a matar, denme un tiro, pero mátenme de un tiro, no me torturen, yo no hice nada, no les debo nada, no sé qué, ¿no? Y el otro dice, cállate, ¿no? O sea, es cállate, no estás diciendo. Y el otro iba, pero apanicadísimo, pero o sea, no de morir, sino le causaba mucho miedo el dolor que le fueran a infringir. Y le toca ver de reojo cómo al otro chico lo golpean, pero de verdad terriblemente, le toca ver cómo lo empiezan a apuñalar y entonces el cuate, el que lo lleva agarrado aquí, lo gira y le dice, ¿ves? Aquí esta calle, bueno, ¿quieres vivir? Corre como si el diablo fuera atrás de ti. Y el chavo dice, yo cuando me dice eso pensé, me va a balacear, ¿no? O sea, de todos modos me van a perseguir o lo que sea. Pero entonces le dice, corre y vas a dar vuelta para no sé dónde y corre, ¿no? Entonces que él termina verdaderamente echándose a correr, efectivamente, logró llegar después de correr, no tiene la dimensión del tiempo, pero que llegó al reclusorio sur. Y en el reclusorio sur pide a un taxista que lo lleve, ya eran las 5 de la mañana, que lo lleve a su casa, el taxista lo ve cómo viene todo descompuesto y demás, y le dice, no quiero saber nada de ti, y ahí nos vemos, y bueno, él camina a su casa, ¿no? Después de esto, que fue una amenaza, que dentro del cuadro FODA es una amenaza, para él lo convierte, esta situación que ocurre, para él la convierte en una oportunidad. Y él dice, no puedo seguirme quedando aquí, el miedo te mueve y entonces dice, yo me tengo que mover de aquí, me llevo a mi familia porque no voy a soportar que a una de mis adolescentes me la vayan a secuestrar, me la maten y viendo que estos cuates, el sadismo con el que se mueven, nos toque a nosotros. Dice, entonces él decide cambiarse con su familia y se va para Mérida. Llevan 3 años allá, me parece. Viven bastante bien, una vida muy cómoda, más relajada que en la ciudad y han estado bien. Las hijas están creciendo y la llevan. Entonces, ven ustedes cómo situaciones nos pueden llevar a movernos y nosotros podemos generar oportunidades. Más que te quedes estancado, no, qué miedo. Porque eso sí, fue un chavo que estuvo 15 días que no se pudo levantar de cama, con vómito, descompuesto de la barriga, pues imagínense, ¿no? O sea, ver tanto sadismo y tanta situación de nada de empatía al otro, bueno, terrible, ¿no? Entonces, vean ustedes, muchachos, ocupemos estas herramientas con la finalidad de que te apuntalen para mejorar todo lo que tú tienes que hacer. Creo que estos son los temas que yo quería abordar con ustedes. Ahora sí,
yo creo que la próxima clase, muchachos, me voy a poner ya de acuerdo con quienes quieran quedarse para que empecemos a trabajar la parte vocacional. Ya les avisaré, porque yo creo que la próxima semana, o denme oportunidad, igual en la próxima clase ya tengo preparada la segunda evidencia para que de una vez ya la trabajen todo mi grupo y ya me pueda yo quedar a trabajar ahora sí las próximas 2 semanas con los que quieren trabajar la orientación vocacional. Entonces, preguntas, muchachos, hasta aquí. ¿Qué les ha parecido el tema de hoy? Pues bien, esto es interesante. Creo que pues sí es necesario que lo tomemos en cuenta si queremos seguir desarrollándonos. Sí, gracias, Eduardo. ¿Alguien más? A mí me pareció muy bonita su clase. Hasta me dio muchos nervios cuando contó la historia de este muchacho. Ay, sí, no sabes, mira, la verdad es que este joven es mi sobrino y cuando nos platicaba, verdaderamente en la familia llorábamos, ¿no? ¡Ay, qué horrible! Y qué experiencia tan tremenda, pero también le decíamos, mira, qué maravilloso que estés aquí contándonos lo que te pasó, ¿no? Qué pena porque, bueno, sabemos que la distancia a final de cuentas se va a mantener lejos de nosotros, pero qué bueno que se abren oportunidades, ¿no? Y es padrísimo, para adelante, ¿no? Muévete y que te vaya muy bien, porque a final de cuentas sabemos gente viviendo en la Ciudad de México, que afortunadamente aquí estamos, vivimos bien, que afortunadamente no nos ha tocado vivir estas situaciones tan cercanas, en carne propia, ¿no? Entonces, sí, Esteban, estas situaciones verdaderamente nos tienen que sensibilizar, pero sensibilizar no para atemorizarnos, sino para volvernos más cautos, para entender que no te puedes salir a fumar porque esa fue la decisión de este sobrino que dijo, lo que nunca hago, ese día llegué de trabajar a las 12 de la noche, entró solo para sacar dinero para pagarle al taxista, que era un amigo suyo que siempre iba por él a Polanco y lo traía para acá. Y entonces dice que se le ocurrió quedarse allí en la calle, recargado en su puerta, fumándose un cigarrillo, y en ese momento fue cuando lo levantaron. Entonces es como situaciones en las que sin pensarlo te expones. Entonces, las fortalezas, Esteban, tenemos que verlas nosotros desde la parte de tengo que propiciar ahora medidas de fortaleza y de autocuidado más allá de las que he venido generando en lo común con mi familia, ¿no? O sea, tenemos que aprender de esas vivencias ajenas para poder vivir mejor, ¿no? Para poder estar mejor y para tener mayores herramientas de seguridad personal. Por eso es que yo insisto, si ustedes te gusta echar la copa con tus cuates o la cerveza con tus cuates, pues métete a tu casa. O sea, métete en tu casa, en un lugar donde sea seguro que estés, en un lugar donde no andes en la calle y al ratito te compliques la vida y tengas que ir a parar a un reclusorio porque estabas bebiendo en la calle, ¿no? Y porque alcoholizados les sale lo valiente y entonces empiezan a ocurrir cosas que no tendrían por qué ocurrir y solo por una cerveza, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor vayamos mejorando nuestras redes sociales de protección porque tenemos que hacerlo así. O sea, estamos viviendo en esto, bueno, no vivamos apanicados, fortalezcamos esos lazos que necesitamos fortalecer, ¿no? Sí, Esteban, gracias. ¿Algún otro comentario? Pues creo que nos sirve como de refuerzo en lo que vimos en el libro y con una mayor explicación. Sí, gracias, Jennifer. De eso se trata, que no lean. Yo sé que muchas veces cuando les dejamos las tareas, muchachos, y nos pasa siempre, cuando en la escuela nos dejan leer un libro, cuando lo leemos por obligación, no lo disfrutamos tanto como cuando lo leemos por placer, ¿no? Es como cuando vamos yo les dijera, ¿saben qué, chicos? Van a ir a tomarse un helado, ¿no? A todos nos encanta, creo que a la gran mayoría nos encanta el helado o una nieve, ¿no? Todo está muy bien si yo los mando a que vayan a disfrutar de un helado, pero si enseguida le agrego el asunto de, y a ver, van a hacer por escrito una cuartilla donde vas a definir por qué elegiste el sabor que elegiste, cómo te supo, qué impacto hubo en tu vida, con quién fuiste, analízalo y dices, ay, qué flojera, le quito todo el placer al helado, ¿no? Y así nos pasa con los libros, así nos pasa con los temas que tenemos que abordar. Si no estoy plenamente convencido de que lo que tengo que realizar en mi libro como actividades es algo que me va a aportar, pues lo leo y lo leo nada más ahí se va, ¿no? Pero cuando a lo mejor tenemos esta posibilidad de explicarlo e ir generando estas analogías, Jennifer, nos ayuda un poquito más como a hacer anclajes del conocimiento, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan a lo largo de su vida.
genérense aprendizajes significativos. Tengo a mi hija que les he platicado que tiene la edad de ustedes y que me decía apenas, mamá, es que el maestro verdaderamente está loco, o sea, nos está dejando que hagamos esto y esa es una payasada, ¿para qué me pone a hacer esas tareas y que no sé qué? Y entonces lo único que le tengo que decir es porque no puedo pelear con los maestros ni menospreciar el asunto de que pues sabemos quiénes sí nos comprometemos con nuestras actividades y decirle, mira hija, el maestro puede ser un tonto y puede no tener una guía ni nada planificado, pero yo te voy a pedir un favor a ti. Tú estás en la prepa con un propósito y tu propósito yo espero que no sea nada más pasar la prepa, es genérate aprendizajes significativos, porque a veces aún de los chistes aprendemos, entonces es aún de lo malo aprende pues, ¿no? Y es aprende que si un día en el futuro tú quieres ser maestra, no seas como ese maestro y que seas mejor, mucho mejor de lo que a ti te hemos aportado alguien cercanos a ti, ¿no? Entonces es lo mismo para ustedes, muchachos. Presionenos a los maestros para que también les aportemos para bien, ¿no? Que siempre sea para bien el asunto. Entonces, pues bueno, muchas gracias, chicos. Voy a terminar por tomar, ya no alcanzo a tomarle la asistencia, o lo hacemos de manera rapidísima. Y la próxima clase, pues prácticamente les digo que ya nada más sería para ponernos de acuerdo quiénes van a quedar en la orientación vocacional. Y me comprometo a que vaya yo definiendo el tema de la segunda, bueno, ya está definido la segunda evidencia, nada más es que la explique, ¿sale? Entonces, hoy nos toca arrancar, supongo que con la A. Apellidos con A, por favor, chicos, que les vaya muy bien, un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima clase, ¿eh? Gracias, chicos. Y apellidos con A, por favor. Ayala Velázquez. Ayala Velázquez, ¿sí? Arismendi. Arismendi, gracias. ¿Nadie más? Arellanes, Alpizar, Aguilar, ¿no están? Mi compañera Aguilar sí está, maestra. Pues sí, pero no contesta. Entonces, sí está, pero no está. Me parece que le está fallando el internet, al igual que mi compañera Yaretsi García de la Cuesta. Me estaban diciendo ahorita. Sí, ok, gracias. Gracias, Jennifer. ¿Alpizar Márquez no está? Bien, ¿apellidos con B? Blanco. Benavides. Blanco, Benavides. Bolaños. Bravo. Bravo. Gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Apellidos con C, por favor. Carmona. Carmona. Chilpa Barajas. Chilpa. Cerezo. Cerezo. Carvajal, ¿me dijeron? Sí. Contreras. Contreras. Cruz, y me parece que Camacho escribió en el chat. Cruz y... no, abrí mi lista más bien y no. Camacho. Gracias. Muy bien. Concepción. Castillo. Camacho, Castillo y Concepción. Muy bien. Apellidos con D, por favor. Hasta luego, Díaz maestra, Guerrero. gracias. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Díaz Aparicio. Díaz Guerrero. Díaz Guerrero. De la Vega. Díaz Aparicio ya le puse, ¿eh? De la Vega parece que no está. Apellidos con E. Estrada. Gracias, Daniela. Gracias, Valentina. Ok, Flores Méndez. Presente. Gracias, Itlani. Apellidos con G, por favor. Garza Martínez. Garza Martínez. Gracias. Guadalupe. Gracias. Guadalupe. Guadarrama. Gómez. Gómez. García. García, ¿qué? Gómez. Naomi, sí. García Gómez. García de la Cuesta. ¿Y Godínez? Parece que no está Godínez. Ok. Herrera. Presente. Gracias, Emiliano. Maestra, yo soy Godínez, lo que pasa es que no pude encender mi micrófono ahorita. Godínez, ok, gracias. Muchas gracias. Jiménez y Juan Huerta. Jiménez. Juan y Jiménez, muchas gracias. Apellidos con M, por favor. Martínez Valderrábano. Márquez Martínez. Martínez, Valderrábano, Márquez.
¿Sí? Martínez Bisuet. Martínez Hernández. Bisuet, Martínez Hernández. ¿Sí? Hasta luego, Díaz profesor. Romero. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Martínez Romero, hasta luego, chicos. Martínez de la Rosa, Monroy. Monroy, buen día. Tampoco está. Nava. Nava. No está Nava. Ochoa. Pasarán y Pérez. Presente Pérez. Muy bien, gracias, chicos. Presente Ochoa o pasarán, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Apellidos con R, por favor. Rodríguez Peralta. Rodríguez Peralta, gracias, Sofía. Hasta luego. Rivero Pantaleón. Hasta luego. Rivero Pantaleón. Rodríguez Hasta Rivas. luego, profesora. Hasta luego, Ale. Rodríguez Rivas, Arlet, gracias. Rosas Paredes. Rosas Paredes, gracias, Janet. Rojas Arenas. Rosas, ¿quién? Rojas Arenas, gracias. Rangel. Rangel Brenda, gracias. Roldán Zapata. Rosas Alonso. Rosas Lozoya. Apellidos con S, por favor. Sánchez López. Sánchez López, Sánchez, ¿quién más? Luna. Luna, ok. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Dana, ¿no anda por aquí Dana? Pretende. Gracias, Dana. Ok. Y todos mis alumnos de V y Z, por favor. Vidal. Velasco, Vidal, Villanueva, Valladares. Valladares. Izabala. Ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Pues creo que terminé de pasar lista a todo mundo. Muchas gracias por su Profesora, asistencia. solamente Dígame. para aclarar lo que había dicho mi compañera Jennifer, me salía el anuncio de conexión inestable Ya. en Zoom y no podía aprender. Ahorita ya conecté el cable de Ethernet y ya pude. Te lo agradezco, Itzel. Ya te puse tu asistencia. Gracias, Itzel. Gracias, profesora. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, maestra. Gracias. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Maestra.